Bueno, pues vamos a hablar entonces ahora del contexto y simplemente os voy a indicar lo que yo suelo poner en la programación. Por un lado, el contexto curricular. Tengo aquí diversa información, el nombre del ciclo formativo, sistema electrotécnico y automatizado en este caso, la duración, consta de 12 módulos profesionales. La programación va destinada a configuración de instalaciones domóticas y automáticas. Y esta programación va destinada a este módulo que se imparte en el segundo curso y la duración del mismo será como mínimo de esta hora. ¿De dónde saco yo esta información? Pues si nos vamos a la orden correspondiente de la comunidad autónoma en la que estemos, hemos dicho que mi ciclo, el ciclo de sistemas electrotécnicos y automatizados, se rige a nivel nacional por el Real Decreto 1127/2010, que es el que me descargo de todo FP, y también me descargo de todo FP la orden que aplica a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que sería la orden de 2 de noviembre de 2011. En esta orden, si yo me voy al anexo 2, voy abajo del todo, o casi abajo del todo, aquí en el anexo 2 nos indica la distribución horaria semanal por módulo. Entonces, el ciclo de sistemas electrotécnicos y automatizados, ¿cuántos módulos tiene? Pues serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de primer curso. 1, 2, 3, 4, bueno, 5 de primer curso, 6 de primer curso porque me faltaba for, claro. Y de segundo curso, pues tendríamos también 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, aparte de esos 6 módulos de primero y 6 módulos de segundo, tendríamos formación en centro de trabajo, que esto se daría en el tercer trimestre del segundo curso. Esto sería lo que se llamaría las prácticas de empresa. Y por otro lado tendríamos horas de libre configuración, que luego veremos dónde se meten. En el caso de esta programación, pues yo la voy a incluir en CIDAO, en el módulo para el que estamos programando. Entonces, ¿cuántas horas totales tendría el ciclo formativo? Pues vemos que lo único que tenemos que hacer es sumar 960 más 1040 y nos da un total de 2000 horas. Vale, pues con eso ya tendríamos el contexto curricular. Simplemente descargándonos nuestra orden correspondiente a la comunidad autónoma, lo tendríamos resuelto este apartado en un minuto. En cuanto a la situación geográfica, el entorno económico, social y cultural, bueno, aquí hemos dicho que no íbamos a leer del plan de centro, no íbamos a leer los documentos que el centro nos facilite. Y aparte nosotros podemos hacer una investigación por el entorno. Si no conocemos el centro porque acabamos de llegar, pues va a ser un poco más complicado. Pero bueno, como tenemos nuestros documentos los documentos que hemos explicado antes para ayudarnos, pues de ahí podemos coger información y aparte nos podemos apoyar nuestros compañeros. En mi caso, en el caso del Virgen de la Esperanza, pues yo digo dónde está ubicado. Pues está cerca, además pongo lo que hay más representativo aquí cerca, el polo industrial grande, el puerto, la colonia de Gibraltar, los residenciales de Soto Grande y todo enfocado al módulo, claro. Luego, otro apartado para hablar del nivel socioeconómico de la población en general, porque al fin de cuentas, pues el centro se nutre de la población de la zona. Hablamos del nivel socioeconómico y también del nivel cultural, claro. A ver, estamos de acuerdo que en todos sitios hay de todo, pero bueno, pues siempre abunda más gente de una clase o de otra. Y eso condiciona al final el desarrollo de la actividad docente. Por ejemplo, pues no se enfoca lo mismo una clase
en un barrio muy, digámoslo así, marginal de una zona, que la gente puede tener muchos problemas económicos, que en una zona que sea súper acomodada de otra parte, evidentemente. Bueno, pues esto por otro lado. Luego, yo suelo hablar de lo que sería la situación económica actual también, porque esto ha condicionado mucho que muchos alumnos hayan perdido su puesto de trabajo y quieran estudiar para reincorporarse al mercado laboral en un puesto similar al que tenía o en otro. Pero en muchos casos pues son alumnos que han perdido el hábito de estudio. Esto también me condiciona. Por otro lado, también podemos destacar si hay o no alumnos de diferentes nacionalidades. En este caso pues sí lo hay, pero como están perfectamente integrados, pues no hay ningún problema con esto. Y por último, pues la infraestructura que tenga el municipio, que también nos condicionan un poco la programación, en el sentido de que nos pueden ayudar a realizar diversas actividades. Aquí tenemos la suerte de tener una biblioteca aquí al lado del centro, pública. Tenemos la suerte de tener el ayuntamiento también muy cerca, cámara de comercio, etcétera. Otro apartado en cuanto al centro educativo. Pues aquí simplemente lo que describo es las enseñanzas que se imparten en el centro, los turnos. Esto también es importante porque el grado superior del sistema electrotécnico y automatizado se da por la tarde. Los alumnos que hay matriculados, esto lo he dejado aquí en morado porque evidentemente todavía ahora mismo estamos al final del curso 21-22, entonces yo no sé cuántos alumnos va a haber el año que viene en el curso 22-23. Más o menos tengo una idea de los que van a pasar de primero a segundo, pero bueno, todavía no lo sé seguro, así que esto es que estoy adelantando la programación mucho. En cuanto a las instalaciones del centro, pues cuenta con, y describo las instalaciones con las que el centro cuenta. Y le he puesto 2 puntos, se lo voy a quitar. ¿Dónde se imparte el ciclo formativo en cuestión? Pues en este caso en una nave que dispone de aula y taller, etcétera. También hago mención al número de ordenadores que están disponibles para los alumnos, porque este número, además, lo voy a poner en morado y así, porque creo que tenemos ordenadores, una dotación nueva, así que voy a tener más materias disponibles. A ver, normalmente los alumnos, en mi caso, se traen ellos su portátil, porque lo utilizan habitualmente aquí para trabajar en clase, pero puede darse el caso que los alumnos no tengan, o que algunos alumnos no tengan disponible de portátil o no tengan acceso a ordenador. Entonces esto es en el caso de FP y en el caso especial de este módulo es bastante interesante señalarlo en la programación con los medios que contamos. Y por último, bueno, la medida de seguridad, ya que estamos en el taller. Luego os cuento también lo que hago yo en relación a las medidas de seguridad, que esto voy a poner un anexo en la programación especial en cuanto a las medidas de seguridad. Y aquí esta parte en morado hablo un poco del protocolo COVID, del caso especial de este año, ¿no? Que tenemos el protocolo COVID y que no sé si va a estar o si va a cambiar, seguramente cambie para el curso 22-23, entonces lo dejo en morado. Pero bueno, simplemente es para que os hagáis una idea de lo que yo hablo en este apartado. ¿Qué más? Pues aquí hago referencia a lo que sería las medidas de integración para el alumnado que tiene necesidades especiales. Me refiero a alumnos que puedan, por ejemplo, tener movilidad reducida o algo así. En este caso, como durante este curso no había ninguno con este tipo de necesidad, pues simplemente lo
Lo he dejado aquí señalado porque no sé si el año que viene va a haber o no, y a lo mejor lo tengo que modificar. En cuanto al grupo clase, ¿de qué hablo? Bueno, pues esto directamente he cogido y no he copiado y pegado del año pasado, porque el grupo clase, pues esto va a ser totalmente diferente de un año para otro. Entonces, sí que hay, bueno, los puntos sobre los que hablo, pues son más o menos, se mantienen durante los diversos años, que son, en principio, yo hablo de a qué curso va dirigida la programación. Esto ya lo he dicho antes, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Hablo de cuántos alumnos son, qué edad tienen, si el grupo es homogéneo o no. Homogéneo o no me refiero a varios niveles. Por un lado, si el grupo es homogéneo en cuanto a la capacidad que tienen de trabajar, seguir las explicaciones y estos temas. Por otro lado, si es homogéneo en cuestión de si todos son hombres o mujeres, o hay variedad, están mixtos, porque en tónica general de este ciclo formativo que no haya ninguna mujer o haya muy pocas. Esto se ve que estamos intentando fomentar que cada vez se incorporen más mujeres al ciclo. Pero bueno, la realidad es que hasta ahora en las clases no suele haber mujeres. Esto no condiciona la programación, pero bueno, es un detalle que se puede poner aquí en el grupo clase. La forma de acceso al ciclo, que es interesante. Es interesante saber si los alumnos han entrado a través de un grado medio, si han hecho selectividad, si alguno viene de la carrera y se ha salido, si alguno tiene carrera y simplemente quiere complementar su formación. Bueno, aquí hay de todo un poco, y esto hay que analizarlo con calma. Si han superado los módulos de primer curso, y esto es especialmente interesante también, porque así vemos si los alumnos han superado bien los módulos de primero y están matriculados plenamente en segundo, o si le han quedado algún módulo de primero y se lo arrastran. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de instalaciones domóticas y automatizadas, en primero hay una asignatura que se llama TEPIDA, técnica y procesos domóticos y automáticos, que sirve un poco de base a esta de segundo. Entonces es especialmente interesante saber si han superado TEPIDA antes de que cursen CIDAU, que está de segundo. El análisis de la evaluación inicial. Luego comento cómo hago yo la evaluación inicial. La evaluación inicial es indispensable hacerla, y hacerla bien, para que esta programación quede bien hecha y que podamos tener un análisis previo de la situación bueno. Hay que tener en cuenta que sin análisis previo de la situación, pues prácticamente no tenemos punto de partida con el que empezar a trabajar, así que esto es indispensable hacerlo y hacerlo bien. Luego vemos cómo lo hago yo y cuándo lo hago y en qué me baso para la evaluación inicial. También tengo que decir que lo de la evaluación inicial no es que cada uno haga la guerra por su lado, cada profesor en su módulo haga su evaluación inicial y punto. Esto se pone en común luego en una reunión, bueno, luego lo vemos. Yo también suelo hacer una encuesta con varios temas a los alumnos al principio de curso, y veo también pregunto si trabajan o han trabajado. Esto también es interesante, y sobre todo si han trabajado dentro del campo de la domótica del sector. Imagínate que tienen una clase y resulta que hay varios de tus alumnos que han trabajado dentro del sector. Entonces esto te puede servir de ello incluso para apoyarte en sus conocimientos que tengan a la hora de realizar diferentes actividades y prácticas. Hay algunos alumnos que de algunos temas saben incluso más que los profesores. Si hay alumnos migrantes, este año, por ejemplo, en mi caso personal, pues había uno, pero bueno, el muchacho la verdad es que estaba perfectamente integrado, hablaba perfectamente español y era migrante, pero como si no lo fuera, como si fuera de aquí.
Pero bueno, se puede dar el caso que haya uno o varios alumnos migrantes y eso condiciona la programación, evidentemente. Luego vemos formas de que se puedan integrar en una clase los alumnos migrantes que se pueden poner en la programación. Yo no soy un gran experto en estos temas porque la verdad es que mis cursos siempre han sido fáciles, entre comillas, en el sentido de que no he tenido que adaptar mucho la programación, individualizarla mucho a alumnos migrantes, porque no he tenido ninguno que haya necesitado ningún tipo de refuerzo o adaptación, pero bueno, se puede dar el caso. Y por último, pues si hay alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Que esto es otro tema aparte también que luego vemos cómo se trata. Bien, pues una vez que tengamos esto, ya pasaríamos a realizar lo que sería el contexto temporal. Y en el contexto temporal, este apartado no lo he descrito antes porque yo considero que es un poco opcional, esto ya depende de cada uno. Pero yo lo pondría porque también condiciona un poco la programación el momento en el que se va, en el momento en el que vamos a desarrollar nuestra actividad docente en cuanto a lo que está pasando en el mundo y la evolución de la tecnología en ese momento. Esto que suena muy rimbombante, pues simplemente analizar una pincelada de en qué situación más o menos se encuentra la tecnología a la que nosotros vamos a hacer referencia a lo largo del curso, intentar predecir cuáles pueden ser las tendencias futuras y adaptar un poco la programación en cuanto a eso. Por ejemplo, en esta programación, bueno, hay un apartado en el que hay una unidad didáctica en la que se da la tecnología de corrientes portadoras, por poner un ejemplo. Y dentro de corrientes portadoras pues hay un sistema que se conoce como X10, que está bastante obsoleto. Entonces, pues bueno, si vemos que el mercado no va por aquí, que no tiene la tendencia de avanzar por aquí y va más encaminado a lo que serían las tecnologías pues 5G, el Internet de las cosas y estos temas, nosotros podemos adaptar la programación a esto y así lo indicamos aquí. Bien, bueno, como digo, el contexto temporal en el vídeo de antes no lo he señalado porque, bueno, pues yo entiendo que también puede haber módulos, yo lo pondría en todas las programaciones, pero puede haber módulos en las que la tecnología se mantenga a lo largo del tiempo sin mucha alteración. Entonces, pues bueno, por ejemplo, en cuanto al módulo por poner un ejemplo, de electrotecnia, por fin y al cabo en electrotecnia se dan las leyes básicas de la electrotecnia. Entonces no ha habido mucha variación en los últimos años. No es, por ejemplo, comparable al que pueda dar un módulo de informática en el que todo está cambiando continuamente y sería bueno analizar, como he dicho, hacia dónde va la tecnología. Y bien, y ya está. Con esto quedaría resuelto el apartado de contexto. Ya pasaríamos al siguiente.